nuestro café virtual de hoy. Un placer saludarlos. Es muy grato abordar este tema que vamos a abordar hoy en este café virtual. Como ustedes bien saben, hemos venido abordando diversos temas que tienen que ver básicamente con los 6 pilares de la medicina de estilo de vida y con varios temas que a veces resultan un poco polémicos, disruptivos, pero que nos van poniendo en un escenario de camino claro hacia donde Amesvida considera debe poner el estilo de vida como medicina para la comunidad y la medicina como estilo de vida para los profesionales de la salud y que puedan básicamente tener una nueva herramienta a través de la cual se aproximen a la comunidad, que es el sueño que tenemos. Uno de los temas que nos parecía ideal poder abordar es este que tiene que ver con el soporte, la base científica, las búsquedas que se hacen a través de las plataformas, la incidencia de la inteligencia artificial y la inteligencia humana y la posibilidad que tenemos de darle soporte de evidencia a toda nuestra estrategia de medicina de estilo de vida. Quiero presentarles hoy a mi compañero entrevistador, que me parece toda una fortuna tenerlo hoy como compañero. Él es el doctor Eymar Torres, a quien ustedes bien conocen porque es miembro de Amesvida, miembro de nuestra junta directiva. Él es médico internista, especialista en nutrición, diabetes y metabolismo y medicina de estilo de vida, por supuesto. Él es gerente de Lifestyle Medicine SAS, que es una IPS, y es miembro del ALMA, de ACMI y de Amesvida también, como acabo de comentarles. Eymar va a estar conmigo haciendo esta charla con el invitado de hoy. Eymar, querido, mi querido doctor, un placer. Muchas Buenas gracias por aceptar estar noches. con nosotros. El placer es mío. La verdad es que estamos en un contexto muy importante de mi vida con el café virtual, haciendo la diferencia. Y creo que el tema de hoy va a estar muy, pero demasiado interesante. Así que gracias a las personas que se están conectando y a Juan por la invitación y a todo el resto del equipo. No, con el mayor gusto, Eymar, un placer estar acompañado contigo en esta charla que vamos a tener. Contarles que de cada café virtual siempre tenemos como producto eh, esta grabación en el canal de YouTube para que puedan volverla a ver o recomendarla o que las personas que no pudieron estar puedan verlo. Y como segundo elemento que es muy importante, siempre de cada café virtual vamos a generar un blog. Ese blog pretende ser siempre una posición de Amesvida frente a cada tema, para que vayamos teniendo una línea, un camino, una forma de pensar entre todos. Eso es lo que pretendemos. De manera que, bueno, es un placer y sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Juan San Juan. Juan también es miembro de Amesvida, de la Asociación Colombiana de Medicina de Estilo de Vida. Él es cirujano intensivista y de recuperación metabólica. Se dedica a la práctica clínica e investigativa centrada en la generación del conocimiento y en la medicina basada en la evidencia. El doctor Juan San Juan es docente e investigador. Mi querido doctor San Juan, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Qué grato que nos acompañe y que nos acompañe con su visión, con su pensamiento y con lo que nos puede aportar hoy aquí con esta charla que esperamos sea muy agradable para todos. Bienvenido. Está sin sonido, mi querido Juan. Muchas gracias, mil disculpas, muchas gracias, es un gusto estar aquí, gracias a ustedes por la invitación. Magnífico. Sin más, mi querido Weimar, empecemos esta charla. Bueno, para mí es un honor también estar aquí al lado del profesor Juan. Este, Mi querido amigo, en esta oportunidad creo que también es un privilegio con Juan. Hemos siempre estado con la línea investigativa. Yo pienso que todos los profesionales de la salud somos como muy inquietos en saber exactamente qué pasa, cómo saber los últimos artículos, saber actualizarnos constantemente. Y cuando hablamos de precisamente de la actualización, hablamos también de un mar de información inmenso de literatura, ¿cierto?
Y por supuesto lo que hoy nos reúne es enfocado a lo que es la medicina del estilo de vida. Y Juan, voy con una reflexión también con esta primera pregunta, porque una de las cosas que nosotros, un pilar de la medicina de estilo de vida es la nutrición, ¿cierto? Y una de las cosas que ocurre precisamente es que a veces los estudios, cuando empezamos a leer acerca de la posición de cuál es la mejor dieta, saber cómo la nutrición impacta sobre la salud de las personas, a veces vemos que de pronto los estudios que hay, digamos, a veces no son concluyentes. Creo que eso también tiene que ver en parte, no sé si de pronto se está promocionando más o se está invirtiendo más para que se puedan publicar más literatura en este caso, como lo que es de pronto referente a la nutrición. Entonces, cómo nosotros precisamente con la mucha información que existe o con la poca información que existe o con lo que nosotros tenemos a mano, con lo que nosotros escuchamos también, porque en parte también nosotros a veces tenemos referentes de personas que inclusive vemos en las redes que son profesionales y de pronto te hablan acerca de un estudio científico reciente que salió y la postura. Entonces, cuando hablamos ya precisamente de literatura científica, o sea, que sea válida, enfocada en medicina y estilo de vida, ¿qué entendemos precisamente nosotros de esta literatura científica válida? Para ti, ¿qué consejo nos das o qué nos quieres comentar acerca de esto que es súper importante? Porque este es como que el inicio de este café y el inicio también del entendimiento precisamente de la información y de los estudios científicos para nosotros poder también tomar las decisiones. Así que cuéntame un poco, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que hace unos par de décadas, un par de años, a nosotros la práctica médica nos cambió muy considerablemente y es cuando empieza esta revolución de la evidencia. Entonces, la evidencia es el resultado o esos hechos que nosotros logramos sacar a través de la investigación basados en un método científico que básicamente es el reflejo de muchos años de experimentación y eso a nosotros nos da un resultado y ese resultado a nosotros nos debe ofrecer la capacidad de poder tomar una decisión o no. Es un reto muy grande, es un reto muy grande porque hay un cambio considerable con la digitalización que tuvimos de todo el material científico, los libros y todos estos resultados de las investigaciones. Esta masificación o esta generalización hizo no solamente que nosotros pudiéramos tener un acceso muy amplio a la información. Digamos que antes el origen de esto era alguien tenía el acceso a la revista física impresa, se reunían todos, se tomaban un café, todo esto empieza en una panadería, se reúnen, charlan un poco de los resultados del estudio y eventualmente existe como un proceso crítico de eso. Hoy por hoy ya esa función social está muy limitada. Son muy pocos incluso los escenarios en donde los programas educativos tienen estos espacios y en la práctica ya profesional de pronto un poco aparte de de la academia se vuelven más difíciles. Entonces es un reto fundamental porque no solamente tenemos una gran cantidad de información que probablemente no tenga la mejor calidad o quizás sí la tenga, pero como ya tenemos tantas opciones, a veces es un poco complejo poder tomar decisiones. Es un proceso evolutivo, es bellísimo, nos ha permitido alcanzar muchas cosas, pero sí hoy por hoy es un reto poder identificar cuáles son aquellos que de pronto nos hacen un poco más de ruido o quizás cuáles tienen un poco más de solidez. Magnífico, Juan. Mira, muchas de las personas que nos siguen, que seguramente están aquí, que siguen a Mesvida y en fin, ya hacen parte de la medicina de estilo de vida, pues tienen una preocupación obvia alrededor de la información que es en gran cantidad y especialmente lo que se publica en redes sociales. Cuando uno hace una búsqueda en redes sociales o en Google o donde tú quieras, ¿cómo lograr que alguien que está haciendo una búsqueda diferencie entre un artículo confiable
y una opinión sin sustento o un artículo que sea simplemente una percepción. ¿Cómo hacer para yo diferenciar entre un artículo confiable y un artículo que eventualmente no valga la pena referenciarlo de ninguna manera porque voy a quedar mal de todas formas? Digamos que hay una serie de momentos y esto depende mucho del momento en el que la persona que lo está leyendo se encuentre. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que están buscando un artículo y apenas están mostrando o están formando su posición crítica, yo siempre les digo, apóyense de alguien. Apóyense de alguien que eventualmente les pueda ayudar a que si están tomando una decisión crucial o quieren identificar o llegar a una conclusión muy objetiva de si un estudio en realidad su resultado me ofrece lo que dice o lo que el autor me quiere decir, es importante estar acompañados. Cuando nosotros ya logramos estar en un momento en el que nuestro constructo y lo que nosotros somos como profesionales nos lo permite analizar, hay diferentes herramientas. Para los dos escenarios, lo primero que yo les digo es, evidentemente, el primer paso es la puerta que tú abres o el cajón al que tú vas a buscar o a la biblioteca donde tú vas a consultar. Entonces, particularmente nosotros tenemos grandes referentes a nivel local, tenemos referentes a nivel internacional que nos pueden de cierta forma estimar que pasan por un proceso editorial y que nos dice, al menos esto pasó por una revisión y una serie de profesionales en el ámbito lo revisaron y le dieron el aval para estar publicado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar desde resultados de investigación en un blog que puede no tener ningún tipo de rigurosidad para el proceso de publicación o de revisión de forma y de estructura. Y también podemos encontrar los bancos que sí tienen procesos muy estrictos y que nos permiten a nosotros establecer como unos parámetros de calidad. Ahora, eso es solamente la puerta que abrimos, porque cuando una vez tenemos ese artículo que nosotros queremos leer, esa duda o ese argumento que nosotros queremos resolver, tenemos que explorar varias cosas. A grandes rasgos, yo siempre les digo, esto es un mensaje, esto funciona como alguien que hizo un gran esfuerzo para producir esos resultados, entonces, lo primero es quién me está diciendo lo que me está diciendo, qué es lo que me quiere decir el investigador o el autor principal. Y cuando yo leo el artículo, yo debo tener la capacidad de recrear todas esas ideas que esa persona me está diciendo que fue su resultado y esa fue su conclusión. Si en alguno de esos momentos a mí me queda una duda, de pronto mi autor me quiere hablar de genómica avanzada, pero es un especialista en artes plásticas, tengo que encontrar el proceso que me explique cómo toda esa construcción de su proceso científico lo llevó a decirme lo que me está diciendo, si los resultados en realidad son congruentes con la aproximación metodológica. Hay una serie de detalles que nosotros lo podemos estimar a través de herramientas, siempre que a ustedes les quede la duda, siempre que nosotros tengamos la duda, utilicemos las herramientas. Y si aún así esto se nos vuelve complejo o se nos vuelve una incertidumbre, yo siempre les digo, hay que tener un epidemiólogo de confianza. Entonces, alguien que de pronto pueda tener la certeza de que hay conceptos que evidentemente de la parte metodológica a veces son demasiado complejos o están en un lenguaje a veces un poco ajeno a nuestra práctica. Entonces, no está mal levantar la mano y hacer esa consulta. No los va a hacer quedar como una persona que no tiene las herramientas, sino que por el contrario, le está diciendo, mira, explícame esto porque quiero tenerlo más claro. Esa es como básicamente una forma muy clave de uno poder llegar. Buscar donde debemos buscar, donde sabemos que existe un proceso, y una vez lo identifiquemos, que sea para nosotros lógico lo que el autor y el grupo de investigación nos está diciendo. Si hay algo que se salga de ahí, hay que buscar por qué. Sí. Y fíjate, Juan, que nosotros siempre hemos conversado y nosotros ya hace varios años que hablamos y tú siempre me decías, Eymar,
por favor, lo que tengas y quieras publicar, cuenta conmigo, soy materia dispuesta. Y precisamente hablando de eso, inclusive en estos días hablaba también con Juan, es que nosotros en la práctica diaria que tenemos en la clínica tenemos una cantidad de datos que estamos con el enfoque en medicina y estilo de vida, que quisiéramos nosotros como organizarlos, publicarlos. Y yo pienso que también la idea de este café es invitar a todos los colegas que nos están viendo, tanto de la asociación como fuera, es que nos animemos a que empecemos a publicar un poco más, porque yo creo que la medicina estilo de vida, sobre todo si hablamos aquí de Colombia, necesitamos sacar muchas publicaciones y por supuesto cuando hablamos de publicaciones, y yo estuve recientemente en el Congreso de Medicina Interna, nos decían, no, nosotros hacemos publicaciones más que todo con las revistas indexadas aquí en Colombia para tratar de movernos un poco más y precisamente también ahí va como que la pregunta, ¿dónde buscar una buena literatura científica, sobre todo lo que estamos hablando de medicina de estilo de vida? Y no sé si hay una base de datos que nosotros quizás podamos usar para este propósito. Lo primero es uno tener los referentes. Yo pienso que eso es clave. Entonces, los referentes, pues ya todos sabemos, nosotros en la página web tenemos unos recursos, esos recursos nos llevan a un material que es un material que está certificado, estandarizado. De hecho, pues digamos, podemos visitar la página y ahí incluso están los nombres de las personas que ayudan como a estandarizar, que son parámetros que no se inventó Ames Vida, sino que viene de un proceso de una deconstrucción para aplicarnos a nosotros, no solo en el entorno, sino desde lo más elemental, el lenguaje. Entonces, lo primero es tener referentes. Si yo tengo un referente como tú, que sé que me vas a publicar un artículo o un resultado de un estudio, yo tengo la plena certeza de que tú me estás mostrando algo que hace parte de tu fondo profesional y del constructo que tú tienes de cómo tú buscas ese detalle, ese buen estudio, ese buen artículo. Eh, Cuando nosotros no lo tenemos o desconocemos esos referentes como tú o como la asociación, sí tenemos otras opciones que son las clásicas. Entonces, tenemos PubMed, tenemos Science, Web of Science, tenemos Scopus, todos los derivados del Sevier, y poco a poco también se han venido integrando ciertas inteligencias artificiales que nos permiten a nosotros tener una mejor comprensión de la disponibilidad de la información. Eh, si nosotros debemos leer algo por fuera de eso, sí, nosotros sí deberíamos tener la capacidad de leer algo por fuera de eso, porque hay áreas de la medicina que a veces no son lo suficientemente robustas o no tienen tanto esfuerzo o tanta maquinaria en producir información, muy particularmente con medicina de estilos de vida, esa cantidad de evidencia, esa cantidad de estudios que se han venido produciendo han aumentado, pero cuando nosotros lo comparamos con medicación cardiovascular, estudios de intervención en X o Y farmacéutica, pues obviamente las magnitudes son completamente diferentes. Claro. Y eso es lo que nosotros también conocemos como literatura gris, que es eso que no está indexado en grandes bases de datos, pero que a lo mejor sí nos puede ayudar a tomar un poco de información. Entonces tenemos las grandes, que son PubMed, Web of Science, Elsevier, Cielo, Lilacs, todas las redes, digamos, indexadas, que ya sabemos que tienen unos parámetros, pero cuando eso se nos queda corto, la recomendación siempre es denle una revisadita a la gris y poco a poco ustedes van encontrando como los referentes y los parámetros. Muy bien, ya hicimos la búsqueda, ya encontramos lo que queríamos y tenemos el artículo en la mano. ¿Qué criterios deberíamos tener para leer e interpretar ese artículo? Y cuando digo criterios es, ¿qué tan importante es el año? ¿Qué tan viejo debe ser? ¿Qué tan nuevo debe ser? Porque a veces se le da mucha importancia. ¿Qué tan importante es la autoridad de quien haya hecho el artículo? La autoridad podría darse por números de referencias, por nivel académico, por toda una serie de cosas. ¿Qué tan importante es realmente eso? ¿Qué tan importante como determinante es la metodología usada, los resultados, los hallazgos y las conclusiones que, entre otras cosas, parecen ser siempre las mismas?
hay que hacer un poco más para saber si esto que ya hicimos está bien hecho. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo deberíamos interpretar todo eso y hacer una buena lectura de un artículo que ya encontramos en Lilacs? Ya lo tengo aquí. ¿Cómo hago una buena lectura y cómo hago una buena interpretación? Yo siempre les digo que uno debe empezar con una canción muy famosa que dice, ¿y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Lo primero que debemos hacer es conocer quién es la persona que nos está dando el mensaje. Cuando nosotros entendemos que los artículos científicos son mensajes, nosotros podemos sacar lo abstracto y de pronto lo chocante que puede ser desconocer ciertos términos. Es muy común encontrar que el lenguaje de la metodología puede ser una barrera. Entonces, yo les digo, no pensemos en un artículo, pensemos en un mensaje que nos están dando. Entonces, ese mensaje que me están dando, ¿quién me lo está dando? ¿Por qué me lo está dando? Entonces, el autor es importante, sí, porque conocer el autor me permite a mí saber desde qué paradigma, desde qué posición me está contestando esa pregunta. El cómo piensa. Si yo estoy abordando un aspecto de la salud mental, quizás la teoría o la forma como lo piensa un psiquiatra o un psicólogo puede ser muy diferente a cómo lo piensa y cómo lo ve un genetista o cómo lo ve un microbiólogo. Eso es lo primero que a nosotros nos permite como hacer una interpretación. ¿Quién me lo está diciendo y por qué me lo está diciendo? Cuando yo leo el mensaje básicamente debe traducir en yo tengo un problema, ese problema lo abordé con pacientes, con experimentos, con sujetos y me dio este resultado. Cuando yo reviso ese proceso, debe ser lógico. Y con esto, cuando les digo lógico, es que si a mí el autor me dice, estoy sembrando semillas de girasol y al final tuve embriones de patos, yo digo, un momento, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué? Si eso no tiene lógica. El proceso que me describe a mí cómo hizo el estudio debe ser lógico. Si yo siembro, riego, cuido, debo tener un resultado. Eso no es ajeno. Así nosotros estemos leyendo algo que sea completamente indiferente o que nosotros no tengamos conocimiento, no tiene ningún problema, porque lo lógico no debe pelear con el desconocimiento. Entonces debe tener una secuencia lógica. Lo otro es lo que me quieren decir, ¿no? Cuando lo que me quieren decir de pronto es una intención del autor. Es algo que el autor desde su corazón fervorosamente cree, pero sus resultados en términos de números no lo apoyan. Es algo que yo también debo tener la capacidad de saber. El número de referencias, bueno, el número de referencias es algo muy relativo. Hay a veces cadenas de referencias que no son necesarias. Hay muchas revisiones en la literatura que las condensan perfectamente y hacen que 20 referencias sean unas. Maravilloso, no hay necesidad, es suficiente. 150 no es mejor que 20 y eso no quiere decir que las 20 estén bien, sencillamente debemos pararnos. Tú tocabas algo y era el tema de qué tan reciente debo leer. Generalmente siempre hay una regla que a nosotros nos dicen, es que si no es de los últimos 5 años ya no sirve. Si no es de los últimos 5 años ya no es actual. Eh, Depende, depende. Yo no necesito tener una cohorte de Framingham, que es este grupo de personas que fueron estudiadas y nos dieron tanta información tan bella y que nos permitió tener esos primeros indicios de cómo poner la gente a caminar, a estar un poco más activa, más unida como sociedad, a hablar más. No necesito que eso que pasó hace tantos años vuelva a pasar en los últimos 5 años. Del otro lado, también es muy importante entender que si hay contextos dentro de los últimos 5 años que nos pueden cambiar la información, también hay que tenerlo en cuenta. Y el ejemplo de esto es la pandemia reciente que vivimos. Claramente, este periodo de tiempo sí es importante analizar los hechos históricos y avances en tecnología y avances en medicamentos y avances en tecnologías digitales
y cualquier cosa que yo sienta que puede intervenir eso que yo estoy leyendo o eso que yo estoy buscando. Más allá de que sea una regla, yo diría las reglas nos ayudan a ubicarnos un poco, pero no deben quitarnos nuestra posición crítica de poder decidir si me sirve o no me sirve. No, y fíjate que, bueno, hoy el ejercicio que estamos haciendo acá, y hablando de los dos guanes, ¿no? Estoy aquí con los dos guanes, ahora que caigo en cuenta, está muy bueno porque siempre que yo abordo un paciente, no sé, aquí estamos varios profesionales de la salud, psicólogos, nutricionistas, médicos con diferentes especialidades, siempre yo pienso en la evidencia que hay y cómo transmitirle eso a mis pacientes para darle una recomendación sobre todo sencilla al punto y que quede allí sembrada después de toda una larga historia de búsqueda científica. Esta pregunta me parece súper importante porque ahora se está hablando de lo que son gestores de salud comunitaria, que es como una nueva promoción que está haciendo el Ministerio de Salud referente a personas que no son trabajadores de la salud, que normalmente son de la misma comunidad por la cual se contrata para que estas personas sean el nexo entre las personas que viven en una comunidad, puede ser alejada, normalmente es así, junto con el beneficio que puedan o el acceso a la salud en las diferentes y sobre todo en las regiones más apartadas pues, de nuestro país en este contexto. Fíjate tú entonces, la pregunta es, ¿cómo aterrizamos evidencia científica grande, macro, y leyéndola pues críticamente, precisamente para poder capacitar a estas personas que quizás no tienen una formación médica básica, digamos, de la ciencia, para que pueda ser productivo su trabajo también y que de pronto, y hablando un poquito más de las comunidades arraigadas, hay muchos, digamos, creencias, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, de ponerse el hilo acá, bueno, tú sabes si tiene, bueno, entonces la idea es como romper un poco cómo llegamos entonces, Juan, precisamente a esa evidencia científica crítica que hacemos para la formación de estos gestores de salud, que me parece que es un punto importante y que yo le veo un campo súper interesante para este nuevo modelo, que en realidad el modelo como tal cambió fue de nombre para mi percepción. No lo estoy criticando ni a favor ni en contra, sino que simplemente nosotros como asociación AMES Vida tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en promoción y la prevención de la salud. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros precisamente lograr este cometido? Yo pienso que lo primero es tener este tipo de espacios. Eh, yo creo que es un paso fundamental, en especial porque si hay algo que nos ha caracterizado y que incluso lo dice la evidencia, es, es que cuando uno pierde un poquito esa humildad de enfrentarse a lo que no sabe, eh, trunca el ejercicio. Y esa humildad no quiere decir que uno tenga como que sentirse menos o que uno sienta que no sabe, sino que esa humildad lo que hace es que uno pueda enriquecerse todos los días. Se van a reír, pero relacionado a eso, uno de los padres de la epidemiología moderna y el que entiende y el que crea, o bueno, más bien crea, no, consolida y establece todas estas normatividades o principios de cómo uno debería afrontarse a a esos estudios y a cómo interpretar los resultados. Hizo un estudio en donde empezó a preguntarle a todo el mundo por qué las personas leían artículos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, denme el top 3 de lo que ese señor encontró hace unos 20 o 30 años. ¿Qué se les ocurre que encontró? Que querían copiar. ¿Qué se te ocurre, Eyman? No, o sea, la pregunta está en que qué querían, o sea, al leer estudios científicos, yo no sé, hace 20 años, ¿Cuál no era? sé. Él hizo un estudio en donde como el objetivo quería saber cuáles eran las razones por las cuales Por las cuales hacían por las las lecturas. personas en salud leían los artículos o por qué, cuáles eran los objetivos de las personas que leían las investigaciones. Bueno, yo no sé, una puede ser el ego que tenemos nosotros para la controversia de pronto en parte también y poder debatir
porque por ahí en un principio, un artículo, para un artículo hay otro artículo. O sea, y uno que, bueno, y Tal uno que cual. hace residencia, que tuvo la oportunidad de estar, de pronto allí hay mucho tema para mí, lo que tú hablaste es fundamental, a veces somos mucho ego, digamos que yo tengo la última evidencia, yo la hablo, y ahora es peor porque imagínate tú, tenemos TikTok, ahora los médicos nos metemos a hacer Instagram, nos metemos a hacer Facebook, entonces yo pienso que la cosa no sé si va por ahí, dime tú. Pues Nos comparten, precisamente Juan, discúlpame, nos comparten en el chat una que es muy interesante, porque el profe me mandó a leer. porque el profe me mandó a leer. Bueno, pues miren, la primera razón es para impresionar a los demás. Ponle. Les estoy hablando de un estudio, es más, la foto que tengo del doctor Sackett es súper divertida porque además es una persona que en sus fotos se veía muy jovial. Él saca este estudio y él dice, pues es interesante, pero no es la razón de ser, ¿no? Eh, yo creo que hay que aplaudir el deseo de querer leer. Yo creo que hay que aplaudir que hoy las personas se levantan con la inspiración de querer leer una investigación. Me parece bellísimo, me parece espectacular. Y también creo que hay que aplaudir la humildad que lleva eso y la humildad y la responsabilidad que lleva lo que sale de nuestras bocas y de lo que sale de nuestros mensajes y de lo que nosotros posteamos en las redes sociales y de las conclusiones que nosotros socializamos, porque ese esfuerzo tan bello no puede convertirse en un truncador de una situación que puede poner a las personas en riesgo. Entonces, digamos que es como yo lo celebro, lo aplaudo y aplaudo también esa responsabilidad con la que muchas personas a veces los leen. Es difícil, es esfuerzo y es tiempo que las personas le invierten. Entonces, lo celebro, me parece bellísimo. Este nuevo escenario que mencionas tú de llegar un poco más a las comunidades, algo que nosotros hemos venido leyendo con diferentes nombres, diferentes abordajes y diferentes marcos conceptuales. Nosotros aquí pues tenemos la ventaja de tener eh, muchas áreas, ¿no? Y poder compartir todos estos diferentes marcos teóricos, como Juan Carlos lo ve, como tú lo ves, como yo lo veo. Estamos en tres escenarios completamente diferentes, pero el lenguaje científico sigue siendo uniforme. Entonces, eh, lo más importante, el primer paso, ya lo estamos haciendo, estamos hablando, estamos diciendo, oye, qué rico, sí, toca leer, toca buscar, toca hacer cosas, toca ser responsable con lo que estamos diciendo y también creo que eso nos inspira a nosotros a ser referentes y a visibilizar los referentes. Yo vuelvo y te digo, perdóname, Eymar, que te ponga de ejemplo, pero tú eres una de las personas que yo siempre la tengo cuando tú mencionas algo, tú hablas de un estudio, tú hablas algo, para mí se me hace súper interesante y yo lo primero que hago es ir a consultar lo que tú me estás diciendo, no porque desconfíe de ti, sino porque son detalles que yo quiero ir a aprender más allá del mensaje que tú das. Me parece súper interesante, me parece súper chévere. Creo que eso también es algo que compartimos todas las personas que participamos en la asociación. Mm, Me parece súper lindo porque todos ponen su granito y su posición y su conocimiento. Entonces es súper chévere y son los espacios que hay que brindar, son los espacios que hay que ofrecer y de la otra parte, pues son los espacios que se tienen que buscar, ¿no? Entonces también no es solamente tenerlo ahí, sino como participar en estas charlas, darnos que un par de opiniones, siempre es del respeto, no ponerse a pelear, ni estar leyendo el de la oposición solo por poner la oposición, pero es algo, es que esto es una función social, es científica y social. Yo cada vez que doy esta charla, siempre la doy de las dos. Y yo les digo, la función académica y científica nunca, nunca, nunca puede superar la función social de una reunión. Así es. Magnífico oír algo que quisiera rescatar de una manera muy especial. Y es algo que menciono de manera muy sucesiva. Y es que para lograr
alimentarse o enriquecerse con el saber de otros y especialmente el saber que ha sido construido a partir de la investigación científica, hay que tener humildad intelectual. Me parece que eso es absolutamente fundamental. Si uno se acerca a ese conocimiento, que lo presentas, Juan, de una manera muy atractiva, como un verdadero disfrute, que finalmente lo es, y es la inquietud intelectual unida a la humildad intelectual. Porque si yo tengo inquietud y me acerco con humildad, sin pensar que me las sé todas, y esto pues obviamente toca el tema de vanidades y egos, a los que Eymar hacía alusión, es muy probable que yo me pueda enriquecer. Y en general, uno tiene una gran capacidad de enriquecimiento cuando lee profundamente y lee muchas cosas. Y por eso la alusión a la literatura gris que hizo Juan me parece que es muy importante. La literatura gris vale la pena leerla para tener contexto. Y muy seguramente habrá otra que será un poco más profunda, pero el contexto a uno le ayuda y le ayuda mucho. Y ahí quisiera preguntarte de manera muy concreta, Juan, aparte de la inquietud intelectual y la humildad intelectual, si yo ya tengo esos dos acercamientos, si yo tuviera esos dos acercamientos desde la humildad y desde la inquietud, ¿cuáles serían los errores más comunes que se cometen cuando alguien interpreta un artículo? Lo que podríamos señalar, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer. Eso también tiene estudios, ¿no? Entonces, a mí me da risa porque cada vez que a mí me hacen las preguntas, yo digo, vamos a ver si esto ya se El ha... estudio del estudio. Sí, no, yo siempre, es más, debo confesarles, cada cosa que yo trato de hacer en una charla, incluso para estos eventos, yo digo, voy a ver si alguien se lo preguntó ya. Entonces, Y eh, casi siempre sí. sí, sí, y es fabuloso porque entonces uno aprende o uno se da cuenta de cosas que de pronto no se le habían pasado por la cabeza. Hay pilares fundamentales. Entonces, lo primero es, yo creo que algo que muchos de nosotros hemos sido familiares y es hacer una lectura tan rápida que uno no pasa del resumen. Entonces, creer que el resumen es como el resultado de toda la investigación, ¿no? Entonces, eso, digamos, es de las cosas que más llamativos se me hacen y que creo que son como las más relevantes. Lo segundo es, Pero Juan, perdón, allí por lo menos, o sea, yo tengo entendido, yo no sé, porque el resumen sí de pronto nos puede ayudar como a ir clasificando para saber si yo tengo interés en ese estudio, ¿no? O sea, sería como solamente utilizarlo, o sea, hay que saberlo utilizar, porque creo que es importante, pero yo lo utilizo normalmente como para saber si me interesa seguir leyendo el resto del artículo y de pronto no irme en blanco al objetivo que yo quiero. No sé, eso lo hago yo particularmente, dime tú sí. Si lo que allí. yo siempre les echo el cuento es, el resumen es el tráiler. Entonces uno con Ajá, el tráiler sabe si se quiere ver la película o no. exacto. Pero hay personas que dicen que se vieron la película solo con ver. Ajá, eso, Con ver el eso. tráiler. Y cuentan la historia y todo, con Sí, pero por principio, final, supuesto, desarrollo, todo, todo. Y es y lo muy dicen probable que parte del enlace sea algo que yo voy creando. Total. Sí, y es total, peligrosísimo, total. indudablemente. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, a veces le dan a uno hasta el grado de detalle, ¿no? Porque, y Sí, yo vi y que fulano de tal, entonces le dijo a fulano de tal, esos son 5 minutos y uno cree que la película estuvo buenísima. Entonces, luego uno va a ver y la película y de pronto uno dice como, venga, pero se me hace como un poco raro esta explicación, esta secuencia lógica de la historia. Yo como que me vi la película y no entendí la intención narrativa. O como la película empieza con dos enamorados y luego termina hablándome de que los aliens en el espacio hacen fábricas, cosas así. Eso es yo el segundo error y es que cuando nosotros vemos o leemos los artículos científicos los leemos con una parte muy ligera, muy superficial, y nos quedamos a veces con lo que el autor nos quiere decir. Entonces, ese mensaje de la persona que lo escribió es lo que yo me llevo para la casa y eso a veces es un error porque me quita la posición crítica, me hace de pronto pasar por alto si el autor me está diciendo cosas que de pronto su resultado no lo sustenta y ahí empieza como a tener un segundo ruido. El tercer ruido es
las interpretaciones estadísticas. Yo en esto suelo decirles que es quizás una de las barreras fundamentales, creo yo, porque en la mayoría de los programas académicos el tema de estadística y de metodología a veces era visto como algo muy difícil de digerir. En ocasiones eran como módulos que como no es clínico o no es algo puntual de mi formación como médico o nutricionista o psicólogo o lo que sea, pues hace parte como de la ciencia, no me llama la atención. Entonces, esa barrera hace que muy fácilmente exista una versión y yo suelo ser muy amable con esto, porque creo que sí es súper importante que esa sensación de falta de conocimiento no se convierta en algo negativo, sino que sencillamente sea algo que tenemos que aceptar y que fácilmente lo podemos leer o lo podemos consultar. ¿Por qué va todo eso? Porque a veces hacemos interpretaciones inadecuadas o inapropiadas de medidas de asociación. RRs, ORs, factores atribuibles, significancia estadística, que es, yo creo que algo que a nosotros nos retumba por cada oreja cada vez que estamos sustentando algo. Es que eso, ¿cuál es el valor de P de eso? No, los estudios van mucho más allá que un valor de P. Hay algo que es claro y que es necesario, que es la significancia estadística, pero hay algo que también es igual de importante, que es la significancia clínica, y es el valor que yo le doy a la parte clínica que me está resolviendo ese problema. Sí. Y lo otro es no buscar otro artículo igual. Entonces es quedarme solamente con lo que esa persona me está diciendo. Generalmente yo siempre les digo que cuando uno va a leer un artículo y lo quiere leer a fondo, busque el contexto. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿De dónde salió esa pregunta de investigación? ¿Por qué esta persona está investigando esto si hacía 5 o 10 años alguien ya había resuelto esa pregunta? Entonces, a grandes rangos son como 5 categorías que yo les digo, esas son las que más común yo me he encontrado y hacen parte también de ese estudio que les digo que es una preocupación académica, universitaria, mundial, en donde la gente se lee un artículo y se cree que tienen toda la capacidad de emitir un criterio, un juicio o una decisión clínica sin las herramientas suficientes. Entonces, creo que son como los 5 elementos que yo creo que si uno los lleva con cuidado, está un poco más seguro y un poco más prevenido de cometer un error. No, fíjate, les confieso algo, en la subespecialización perdí epidemiología de entrada y eso me ha motivado a estudiar más. Porque entre otras cosas, yo creo que a veces, mira, Juan, a veces yo creo que es por el desinterés que tiene uno en estos temas, como que no le mete mucho y dice, ah, eso es como si le metieran ética. Tú sabes que está la ética allí, entonces uno, digamos que como que no le presta atención a eso. Bueno, y les confieso otra cosa que va en cadena en esto. Recientemente acabamos de terminar nuestro primer diplomado en medicina y estilo de vida aquí en Colombia y la verdad que fue una experiencia y una de las cosas con las que más me quedo precisamente es con uno de los módulos en los cuales empezamos a hablar de inteligencia artificial. Yo toda la vida, o bueno, nosotros tenemos un programa acá que utilizamos en la empresa Google y ahí está una estrellita de Gemini. Ahí está, puestecita ahí en la esquinita, ahí tú la ves. Y resulta que con el diplomado, porque en la medida, bueno, eso, yo creo que los primeros que aprendemos somos los que empezamos a como a capacitar a las personas, son los primeros, los que más aprendemos. Y yo aprendí allí también con el doctor Alfonso Betín, que es nuestro también director académico, precisamente el uso de la inteligencia artificial, y en estos casos Gemini, GPT o todas estas cosas, y precisamente para poder investigar medicina de estilo de vida. Y digamos que yo vi allí, y de hecho yo creo que esto cambió como la historia del diplomado, porque al final teníamos que entregar un trabajo, no era obligatorio, pero un trabajo de investigativo, y de ahí en adelante todos los estudiantes empezaron a cambiar su concepto y empezar a utilizar la inteligencia artificial, no solamente, digamos, bueno, para investigar como tal artículos, sino también para generar, digamos, otras cosas. Entonces yo quería saber cómo precisamente nosotros podemos, o sea, cuáles los beneficios los hay de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero específicamente con el tema de investigación para lo que es medicina y estilo de vida,
que yo espero que todos mis colegas, otra vez vuelvo a insistir, se animen a empezar a publicar sus pacientes, así sea un caso clínico, así sea una experiencia, así sea algo que empecemos como a publicarlo. ¿Qué nos recomiendas tú o qué nos dice? ¿Cuáles son estos beneficios de utilizar ChatGPT o cualquiera de esta inteligencia artificial para investigación en medicina y estilo de vida? Bueno, mira, yo te voy a decir cosas que me han preguntado, por ejemplo, o que yo he visto que han preguntado. Me duele la cabeza. ¿Qué me Mm, toca? Tengo una alergia a un alimento. Entonces, todo eso lo vamos consignando, ¿no? Eh, yo, la inteligencia artificial es una herramienta, es algo que si yo quiero saber ciertas preguntas, las puedo consultar. Sin embargo, en este momento son muy pocas las inteligencias artificiales que desde el punto de evidencia tienen la estructura conformada para poder identificar las respuestas correctas. A ver, si yo busco y, por ejemplo, tengo Daniel le duele la cabeza, mete su información en ChatGPT y quiere saber su resultado. Es diferente a yo, eh, Juan Carlos, médico, quiero saber cómo puedo abordar el dolor de cabeza. Son dos escenarios completamente diferentes y de aquí me voy a quedar solo del lado de nosotros que estamos interesados en tomar decisiones frente a nuestros pacientes. No me voy a enfocar en lo que es el paciente consultando sus síntomas porque eso es otro universo completamente diferente. Pero para temas específicos de nosotros, de toma de decisiones, el camino para yo encontrar respuestas certeras a través de inteligencias artificiales que yo denomino como domésticas o mainstream, ChatGPT, Copilot, Gemini, este tipo de inteligencias artificiales no requieren un prompt, una programación muy compleja para que el resultado que me arroje sea veraz. Yo lo comparo de la siguiente manera y es, yo puedo colocarle a GPT, así como le puedo colocar a TikTok, que me responda una pregunta y me van a aparecer las respuestas, sean reales o no. Una de las principales críticas que tienen estas inteligencias de amplio uso y de difusión es que no logran todavía tener claro el hilo de lo real con el hilo de lo posible. Eso quiere decir que si ellos interpretan tu intención, tu voluntad y tu pregunta, pero si para contestártela no existe un sustento, ellos crean ese sustento en un imaginario y te dan esa respuesta. Entonces, digamos que sí el proceso de entrenamiento de las inteligencias, incluso les puedo decir, yo tengo desarrollado un prompt para GPT para que específicamente me ayude con elementos operativos de los artículos, pero yo no utilizo GPT para que me dé las rutas del conocimiento, porque no, eso no, el prompt es muy complejo y es muy difícilmente saber en qué momento el modelo se pierde, ¿ya? Entonces, yo no, definitivamente es un escenario que digo, cosas operativas, fabuloso, está funcionando súper bien, uno les hace doble chequeo. ¿Cuáles sí y cuáles se hacen interesantes? Por ejemplo, Open Evidence. Open Evidence es supremamente interesante en el sentido de que ellos lo que hicieron fue coger un metabuscador, entrenarlo y en ese entrenamiento ellos incluyen una lista muy importante de bases de datos indexadas en donde nosotros podemos encontrar ese momento en el que yo les decía al principio, abro el cajón que me dice, este estudio pasó por un proceso riguroso de profesionales que dijeron,
que sí tenía la opción de estar publicado, ¿ya? Sin embargo, eso es solo una ruta. Eso es, yo les voy a decir, perdónenme la expresión, un Google con esteroides. Eso solamente me hace encontrar rutas de esas bases de datos que me permiten a mí tener un panorama inicial, saber sí o no. Desafortunadamente, en este momento, la complejidad con la que están distribuidos todos los sitios de información no permite que estén integrados en uno solo. Y eso lo que hace es que todo ese ruido del que nos hemos venido quejando lo pone en una misma caja. Y cuando nosotros lo vamos a leer, metemos la cabeza en esa caja. Entonces, es súper importante. Eso no nos quita la posición crítica, no nos quita saber si el artículo estuvo bien hecho o no. Sencillamente son rutas mucho más complejas, más fácil. Es unas horas muy considerables de ahorro para poder llegar a esas rutas y rastrear como esas redes de conocimiento. Ahora, eso solamente está para esas bases de datos que están ahí. ¿Qué otras de pronto no tan elaboradas, pero muy cotidianas? Up to date. Up to date es una forma también en donde uno encuentra unas estructuras de contenido que han pasado por un procesamiento crítico y que le permiten a uno hacer el rastreamiento de ese tipo de evidencias. Dynamite es otro que también funciona muy similar. En temas de estilos de vida, les puedo decir, eso está súper sujeto al mismo proceso operativo. No hay nada que a uno le sugiera que es A o B. Sin embargo, sí existe un creciente número de publicaciones que también han empezado a definirse como algo relacionado a la medicina del estilo de vida, ¿no? Entonces, hoy por hoy, actividad física, una intervención de actividad física, y ya lo enmarcan en una categoría o en una etiqueta de medicina de estilos de vida. Entonces, ese proceso de etiquetado y de reconocimiento ha ido mejorando la evidencia y también es lo que ha ido alimentando y favoreciéndose a través de las inteligencias artificiales. Esa es como la ruta, es lo que yo veo, es lo que también se ha descrito en la literatura como, hey, esto funciona, hay que entrenarlos, funciona bien, es una muy buena herramienta, pero no me va a resolver ni el dolor de cabeza de Daniel, ni el dolor de cabeza del médico del paciente de Daniel. ¿Sí? Es solo rutas. Muy bien, magnífico. Por razones de tiempo, vamos a irnos a las tres últimas preguntas o dos últimas preguntas y la presentación para que los miembros conozcan este tema de nuestro repositorio en el sitio web. Eh, Evidentemente, hay un elemento muy claro al que hace referencia Juan, y es que uno va acostumbrando, no, no es acostumbrando, entrenando a la inteligencia artificial a partir de las consultas que uno va haciendo. Yo le he hecho tantas consultas últimamente que ya me responde como a mes vida, y ya me reconoce, ya sabe quién soy, o sea, falta que me traiga el agua, pero ya el tema está entrenado. Ahora, lo que más se usa, porque has hecho alusión a algunas inteligencias artificiales un poquito más especializadas, pero lo que más se usa es el ChatGPT. Evidentemente es como el más popular. ¿Cómo saber, Juan querido, si una información generada por ChatGPT está bien fundamentada? Bueno, lo primero es siempre, a ver, de pronto hay una cosa que es como el resultado de, de cómo yo interactúo con el modelo, con GPT. Listo. Entonces, generalmente al principio lo que nosotros hacíamos era darle órdenes a GPT, ¿no? Entonces, quiero saber qué es esto. Quiero que me digas qué es esto otro. Con el paso del tiempo se ha encontrado que una estrategia efectiva es decirle, quiero saber la respuesta a esta pregunta.
hazme las preguntas que tú consideres que te pueden mejorar el marco o el alcance de la respuesta. Automáticamente GPT nos va a devolver a nosotros una serie de preguntas. Esa serie de preguntas nos van a permitir a nosotros establecer ese marco. Si a ustedes esas preguntas no tienen que ver con la pregunta que ustedes o con la respuesta que ustedes están esperando, tienen que empezar a plantearse si están haciendo las preguntas adecuadamente. Entonces es Claro. como el primer signo de alerta. El segundo signo de alerta es siempre pedirle, y el proceso de programación es siempre pedirle que la información que nos esté dando, esos argumentos o conceptos estén respaldados por una evidencia científica, publicación, etcétera, como Y es ustedes. pedirle referencia, porque uno puede pedirle referencia. Exacto. Y cuando les dan a uno el resultado, uno debe verlas, uno debe consultarlas, uno debe abrir y ustedes se van a dar cuenta que existe el espectro desde una referencia que no Que existe, no abre. Sí, que no una existe. referencia que no abre, una referencia que tiene un enlace que te lleva a una información que no tiene nada que ver con esa respuesta o que en su defecto sencillamente puede ser un blog, puede ser algo que no necesariamente tiene un contexto científico. Depende mucho de la Yo, yo- programación, yo me, ima- pero yo me imagino, ustedes se acuerdan cuando uno le decía, dame una imagen de tal y tú le veías que la mano tenía como 6 dedos, le salía un dedo así. Y yo me imagino que lo mismo pasa también con la evidencia científica porque a la final, hoy en día están utilizando la IA para hacer videos de personas para promocionar, utilizan la cara y la voz del presidente para promocionar cosas. Y yo me imagino que esto mismo es lo que justamente tú estás diciendo. O sea, trata de perfeccionarse cada día porque ahora yo veo que las imágenes no están saliendo con tanto defecto como antes y lo están perfeccionando cada vez más, pero justo digamos que podríamos hacer ese paralelo perfectamente con lo que tú estás diciendo referente allá a artículos científicos. Así que excelente aporte este que estás haciendo, me parece. Si quieres, Eymar, querido, ve a la pregunta, a la última pregunta y presentamos el repositorio. Sí, sí, básicamente, en parte lo que estamos hablando precisamente es cómo podemos precisamente esa evidencia científica traducirla en mensajes claros y útiles para la comunidad. O sea, ya hablamos en un principio de los gestores, hablamos de esas cosas, pero quería como preguntarte precisamente cómo nosotros precisamente esa traducción, lo complejo yo me imagino que tú tienes mucha información allí y de pronto te llega un señor con un pie que, ¿sí me entiendes? Y te sale una cosa así con algo cotidiano. Y precisamente yo creo que nosotros en la práctica médica, bueno, yo hice medicina interna y aquí creo que está el doctor Henry conectado, tenemos en la cabeza todos los flujogramas. Bueno, Juan también que tiene parte clínica, el flujograma dice sí, sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, y a la final le das una respuesta. Pero precisamente cuando nosotros hablamos para proyectarnos a la comunidad y poder decirles y hablarles de medicina, estilo de vida, cómo precisamente podemos nosotros empezar a traducir esa evidencia en estos mensajes, pues que tienen que ser claros. No yo sé te si voy tienes un método o tienes alguna sugerencia para poder hacerlo. a... Yo tuve una experiencia muy linda para una campaña de prevención de patología mamaria. Fue muy linda porque uno de los objetivos que nosotros teníamos era hacer uso de medios sociales. Eh, y es algo muy complejo porque mm, no queríamos hacerlo desde lo tradicional, del miedo, lo amputante, perdónenme la palabra, pero en el concepto es así, lo morboso, lo ridículo, Sí, lo sí. estrepitoso, que lo que estoy diciendo no es que no funcione, funciona, eso tiene un impacto. Y lo que aprendimos es que no hay una mejor manera de traducir lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza
diferente hablar con nuestros pacientes. Sí. No, no lo hay. A un paciente no le importa un valor de P, eso no le importa. No, en absoluto. No, no, nada. Eh, es la forma como las personas que tenemos enfrente nos están diciendo, hay algo que no entiendo y no lo entiendo a veces porque no tengo la información, porque no tengo el acceso o porque sencillamente mi forma de pensar no me permite entenderlo. No creo que haya una regla universal, eh, y más bien ese tipo de cosas uno las gana mucho hablando con las personas y con los pacientes y riéndose con ellos y preguntándoles entre cosas. Te puedo decir, yo en mis consultas, cuando estoy haciendo consultas de recuperación metabólica, lo primero que les digo es, les voy a preguntar cosas que no tienen nada de contexto seguramente de lo que tú esperas. Háblame cómo te sientes, cómo vas, cómo te defines tú como persona, cómo duermes. Y a raíz de eso es que uno va tomando esos elementos que clínicamente para mí son súper importantes, que todos entendemos bioquímicamente la conexión con X, Y, Z y el cortisol y la obesidad y ta, ta, ta. No, no le vale el valor de P. Vale es que me diga, uy, no estoy como bien, no me siento bien, anímicamente no me siento bien. Ese proceso de traducción es muy de nuestras consultas. Es un reto interesantísimo para esta nueva propuesta de llevar la salud a otras comunidades. Súper interesante. Todos estamos acostumbrados a hablarle a, no sé, el paciente que sabe que tiene que ir al médico. Pues hay personas que ni siquiera tienen en su cabeza que de pronto pueden tener algo que su médico o su psicólogo o su nutricionista les pueda ayudar, ¿sí? Entonces yo creo que hablando algún día vamos a tener respuestas y sería muy lindo también poder identificar esos caminos. Yo siempre trato de meterle un tinte de sociología, de modelos teóricos que me ayuden a interpretar eso. Es mi paradigma, yo explico mis cosas así. Entonces también trato como de apoyarme de otras áreas, que me ayuden como en esa barrera del lenguaje, porque claramente a nosotros nos entrenan para hablar en chino, japonés, antiguísimo, que muy difícilmente a veces se entienden las personas. Entonces, pienso que eso es súper interesante. Y había algo que tú dijiste que el tema de pues, que perdiste epidemiología y todas esas cosas. Mira, mi recomendación cuando a mí todo el mundo me dice eso, yo les digo, es que no todos tenemos que ser epidemiólogos. Porque imagínese uno volviéndose el hombre orquesta. Eso no hay vida que le alcance a uno. Lo que uno debe tener son muy buenas redes, muy buenos amigos, buenos colegas de trabajo, escuchar la posición del otro, buscar y utilizar la herramienta que el otro me ofrece. Es mucho más enriquecedor que sentarme y creer que yo me tengo que comer todos los libros. Creo que una golondrina no hace lluvia o algo similar, dice el adagio. Es como mi aprendizaje después de decirles, no, no tienen que estudiar, vengan y hagámoslo juntos y construyamos, o ve y tú estudia esto y juntamos con lo que yo sé y hacemos otra cosa. Me produce una gigantesca alegría oír lo que acabas de decir, Juan, porque estoy completamente convencido que son los profesionales de la salud de las nuevas generaciones los que están pensando en hablar con el lenguaje de las personas a las que están atendiendo. Yo insisto en que no se llaman pacientes y que no se debería hablar de pacientes, porque finalmente paciente es el que cruza el límite del consultorio y cuando sale de él deja de serlo. Cuando se habla de pacientes y a pacientes no se le está hablando a nadie, sino a la comunidad. La vida se cuida o deja de cuidarse donde la vida se desenvuelve, donde uno trabaja, donde uno vive, donde uno siente. La clave de lo que se llama anamnesis, que es hacer las preguntas que le den la orientación al médico para que se vuelva un acompañante de la vida de esa persona que le está confiando un dolor, una patología o lo que sea, es volver a ese escenario de humanismo que hace posible ponerse en esa posición del otro y ojalá sin escritorio, sino eventualmente dándole un abrazo, recibiéndolo con una sonrisa. Yo creo que la medicina del estilo de vida puede ser un acicate ideal para generar
ese acercamiento que otrora lo habían hecho en algún momento otro tipo de profesionales de la salud, otro tipo de médicos, pero yo, conversando con ustedes dos y con todos los que he conversado en estos meses que he estado al frente de la asociación, yo siento aire psicológico profundo en cada conversación, porque encuentro que hay una forma de ver el acompañamiento de un profesional de la salud completamente diferente, y eso produce una gran alegría. Creo que no se debe hablar de condiciones de salud, porque si yo tuviera una condición de salud, quiere decir que estoy sano. Lo que tengo es una condición de enfermedad, pero no se habla de esa manera. Y el lenguaje sí debe cambiar, porque si no cambiamos el lenguaje, pues no vamos a estar hablando con la gente, en el lenguaje de la gente y donde la gente toma sus decisiones de vida. Quisiera cerrar, disculpen que hable de este tema, pero me emociona profundamente el pensamiento de Juan alrededor de esto y es algo que nos une. Yo creo que esto genera una fibra, un nexo, una concertación muy clara alrededor del pensamiento de lo que debe ser el papel de un profesional de la salud en el ejercicio de la construcción de la salud, no de la construcción de la enfermedad, porque eso es patológico, lo que no quiero decir que no se atienda, pero si es desde la salutogénesis, vamos a tener una aproximación completamente diferente a la gente. Finalmente, para que nos despidamos, tenemos en nuestro sitio web, si quieres Juan, yo lo comparto, el sitio web, y hablamos de él brevemente, de los recursos, ¿te parece? Voy a compartir nuestro sitio web para que ustedes puedan ver los recursos. Ahí ya lo están compartiendo, ¿lo estamos viendo? Y se ve. Entonces, a ver, brevemente, yo lo pongo aquí, Juan, y tú les cuentas de qué se trata. Esto es lo que está en nuestro home. Y en nuestro home tenemos una cosa que se llama recursos. Y en recursos están los pilares, las asociaciones y revistas, y la declaración de Doha, que es muy importante alrededor de la medicina de estilo de vida que sucedió el año anterior. Si le damos clic a pilares, nos vamos a encontrar con esto, y Juan, nos puedes hablar de esto. Bueno, entonces aquí hablábamos un poquito de como esos referentes y ese material y como ese objetivo de comunicación. Em, Estos son los recursos que han pasado por muchos procesos que eventualmente tienen esa intención desde el punto de vista de calidad y de fundamento para que nosotros podamos no solamente aprender y leer, sino también comunicar. Eso es uno de los recursos y las herramientas más importantes porque no solamente nos permite a nosotros como ampliar nuestro horizonte, consultar, leer, generarnos dudas, generarnos preguntas, sino que también pues vamos a tener recursos visuales que son muy fácilmente compartibles, son mucho más fácil de digerir, están en un lenguaje un poco menos técnico y como les digo, bajo pues un proceso de una transformación a nuestro entorno, a nuestro idioma, conservando los elementos científicos en las diferentes áreas. Incluso eh, recuerdo pues como cuando recién empezamos nosotros en la asociación y estábamos con Ana hablando de todo esto, una de las cosas más bonitas era que teníamos como esa disponibilidad de esos primeros recursos para compartir traducidos y para nosotros. Entonces, verlo ahora sí como tan nutrido y con otras áreas incluidas. Además que, pues evidentemente detrás de todo esto, las personas que están gestando ese conocimiento, pues son años y sus años y su dedicación y su intención para que toda esa información que esté ahí, pues esté lo suficientemente procesada con el valor científico y con toda la intención de que el mensaje sea el correcto. Yo pienso que es un recurso invaluable y no solamente lo voy a dejar circunscrito o no creo que esté circunscrito a las personas que de cierta forma nos dedicamos a la medicina del estilo de vida, sino también a todas aquellas personas que estén buscando aquella cosa que no han entendido o aquel factor o aquel detalle que de pronto no han podido encontrar en su práctica usual. Muy seguramente van a encontrar gran parte de esos interrogantes en este tipo de contenidos y en este repositorio.
Entonces no lo dejaría como solamente circunscrito para nosotros que de pronto lo tenemos como tan interiorizado, sino también como una forma de consultar aquella piecita del engranaje que uno dice, pero si ya he hecho todo lo que me dijo el libro y no le doy al chiste, bueno, probablemente el libro no tenía esta partecita. Además, porque tiene la intención, Juan, y muchas gracias por tus comentarios alrededor de esto, es que aquí se hizo un trabajo de sedazo muy importante para escoger aquellos elementos que mejor evidencia han generado alrededor de la medicina de estilo de vida y de cada uno de los pilares de la medicina de estilo de vida, para que haya no solamente el planteamiento que aquí está, que es el de Ames Vida, sino de dónde sale esto. Y aquí está la sustentación y pues obviamente le puede servir para cualquiera, a cualquiera. Y adicionalmente nos hemos comprometido en cada 2 meses estar actualizándolo con todo aquello nuevo que vaya saliendo y que nos parece que es útil adicionarlo a lo que ya tenemos aquí listado. Cada uno de estos elementos están como elementos a los cuales se puede acceder, han sido verificados, por supuesto, y es un conjunto de elementos que son muy interesantes como recurso, que como Juan muy bien lo dice, no es solamente para quienes hacen parte de la medicina del estilo de vida, sino en realidad para cualquiera. Y aquí, en asociaciones y revistas, pues están también todas las asociaciones afines y las revistas de medicina de estilo de vida con los links a los cuales acceder. Y esto es algo realmente muy completo, muy interesante y que nos puede ir generando un escenario de compromiso diferente. Queríamos que este sitio web sea un soporte para todos los miembros y eso es lo que hemos venido haciendo. Juan querido, qué alegría haber estado en este café virtual contigo. Mil gracias por tus conocimientos, por tu generosidad y tu tiempo. Quiero contarles, amigos queridos, que Juan estaba haciendo una cirugía que le pusieron de emergencia a las 5:30 y tenía un poco de dolor de pensar que a las 7 íbamos a decir que Juan seguía ahí, pero 5 minutos antes ya estaba aquí al pie del cañón. Mil gracias, Juan. La verdad es maravilloso que hagas parte de Ames Vida y que hagas parte de estas conversaciones, de estas charlas, que las hacemos así, de una manera muy auténtica y fluida, para que pueda generar la comunidad que queremos generar. Eymar, qué grato placer haber compartido contigo esta charla, porque pues por supuesto la enriqueces y la enriqueces desde tu generosidad, tu pensamiento y el vínculo que tienes con la medicina de estilo de vida que es muy significativa. Muchas gracias a los dos, muy amables. Gracias Un a usted. abrazo a los dos, Juan, los Juanes. Muy bien. Un Gracias. placer. Muy buena noche para Bueno, todos. Muchas buenas gracias. noches. Muy amables.